presentación, presentar la pantalla. Perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Sí, Genial. Bueno, tenemos protecciones termomagnéticas, que son estas que vemos acá. Las ven al revés ustedes. Ahora, ahí está. Buenas Perfecto. tardes. Hola, ¿cómo va? Ah, no escucho nada. Me voy a poner los auriculares que me olvidé. Disculpen la... Bueno, desenrío los auriculares y arrancamos. Ahora sí. Bueno, les decía, nosotros habíamos visto cómo funcionaba una termomagnética, ¿no? Que, ¿para qué sirve una termomagnética? ¿Qué recuerdan de la clase anterior? ¿Qué hacía? Protegía a las personas, los cables, los enchufes, no, los cables. los cables. Ajá. Perfecto. ¿Qué es lo que hace? Va, podríamos decirle, sensando, en realidad lo que hace es, permite el paso de corriente hasta que llega a un determinado valor. Hasta cuando llega a determinado valor, empieza a recalentarse y protege ahí que actúa cuando cuando existe una sobrecarga. ¿Qué es lo que actúa con una termomagnética? ¿Qué parte sería? Bueno, no nos confundamos que esto no son diferencias termomagnéticas. Esto sí. Fíjense, cuando nosotros tenemos una sobrecarga, la parte que actúa es la parte térmica, ¿está? ¿Por qué? Porque va lentamente recalentándose el bimetal, que es lo que vemos acá. El bimetal se va recalentando, va arqueándose, y una vez que llega a una determinada temperatura, ese bimetal se arqueó tanto que lo que hizo fue lograr abrir el circuito, y de esta manera protege la instalación eléctrica, ¿está? Ahora, también tenemos cuando existe un cortocircuito, que lo que hace es eh, accionar de manera instantánea o muy rápida comparado con lo que es una sobrecarga, debido a que el paso de corriente que circula por una termomagnética cuando ocurre un cortocircuito es excesivamente grande. ¿Está? Entonces, una termomagnética actúa por dos razones. Por un cortocircuito o por una sobrecarga. ¿Está? Y tiene, como vemos acá en la imagen, dos partes. La parte magnética y la parte térmica. Si hay un cortocircuito, ¿qué parte actúa de una termomagnética? La magnética, lo primero. Exactamente. Y en caso de que haya una sobrecarga, es decir, que pusieron, por ejemplo, no sé, tres caloventores juntos, ¿qué sería lo que actúa? Y ahí sería la térmica. La parte... La parte térmica. Perfecto, perfecto. Bueno, fíjense que tienen diferentes tiempos de accionamiento. No sé si está más abajo, acá.
nosotros tenemos en la curva C, que es, fíjense, en la... A ver si le puedo hacer zoom. Que es la más común casi siempre. Exactamente, ustedes van a ver que estoy casi seguro que en todas las... En sus casas van a tener este tipo de termomagnéticas, ¿está? Fíjense, todas son de C. C20, no alcanzan a ver ahí capaz. C20, C20, de 10, de 25, C25, C10, esta es de C20, esta no especifica la curva o es con otra nomenclatura la curva porque dice U25, ¿está? Es bastante vieja esta. Todas estas son rescatadas de algún lugar. Estas dos son de la casa de mis viejos, que hice todo un cambio y bueno, fui cambiando. Estas son de mi casa, que las cambié por otra marca y que sean acorde al conductor que tiene, porque esto tenía una térmica de 40 y cable de 4. Y lo que hice fue cambiarla por térmica de 25 y bueno, y poner disyuntor de otra marca. No es malo, pero bueno, ya que estaba, quería colocar uno de mejor calidad. Fíjense, todas son C, curva C. Después lo que varía es la intensidad nominal, ¿está? Eso nos había quedado por pendiente ver a nosotros. Teníamos las diferentes partes de una termomagnética, que no habíamos visto todo, me parece. Tenemos, vamos a venimos con esto. Tenemos esta como ejemplo, ¿está? En donde tenemos en primera instancia, ahí arriba, la marca. Me cuesta señalarlo. La marca Chint, el modelo. Después tenemos la curva de disparo, que es la C, curva C, y la intensidad nominal, ¿está? Intensidad nominal, IN, I mayúscula, N minúscula. No sé si yo acá lo tengo eso, IN. Acá, intensidad nominal. Vamos a ver si le podemos hacer un poquito más de zoom. Intensidad nominal, ¿está? Después tenemos abajo, ¿qué nos está especificando? A ver, ¿qué se le ocurre a usted que dice 400 volt? Que puede pasar. Claro, es la tensión nominal, o sea, es apta hasta 400 volt. ¿De qué tipo de corriente? Corriente alterna. Ajá. Exactamente. Tenemos corriente alterna acá, 400 volt de corriente alterna. Y después tenemos el poder en un recuadro, tenemos marcado el poder de ruptura, ¿está? Que eso es en caso de cortocircuito, ¿está? Cierren el micrófono por favor porque hace mucho ruido. Gracias. Tenemos lo mismo acá. Fíjense, vamos a ir identificando las diferentes partes. A ver si yo la puedo dejar en el piso, en la mesa y que se vea. Ahí se ve, más o menos. No sé si... Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí busco una viroma, así les voy señalando.
Yo para que vayamos viendo y sepamos interpretar. Acá también, sello de seguridad eléctrica, normas IRA, la marca acá arriba, AEA. ¿Está? Termomagnética, curva C, 40 amperes. ¿Está? Entonces, intensidad nominal, 40. ¿Cuántos amperes van a poder pasar? 40. ¿Está? ¿Qué tipo de curva? C. Otra cosa que podemos fijarnos, tensión nominal, de 240 a 415 volt de corriente alterna. Fíjense que ahí tenemos el simbolito. ¿Está? Otra cosa más, normas que cumple. La norma IEC 60.898. ¿Está? Son diferentes normas que van cumpliendo. Por ejemplo, hay otras. Esta acá. Fíjense, después la podemos investigar qué es lo que dice cada normativa. ¿Está? Fíjense, esta es la guión 1. Y así tenemos diferentes normas. Acá, por ejemplo, esto es un interruptor diferencial, por ejemplo, y cumple con otra norma. ¿Está? La 61.008-1. ¿Se entiende? No es lo mismo. Otra cosa que debemos prestar atención. Si ambos polos están protegidos o solamente uno de ellos. Es lo que yo les comentaba en la clase anterior. A ver si yo tengo acá la imagen. No la tengo acá. Pero recuerden que yo les había explicado que en algunos casos había termomagnéticas bipolares, pero que la protección solamente se encontraba en uno de los dos polos. Y eso lo podemos ver fijándonos en los diagramas de conexión. ¿Está? Entonces, acá nos dice que el contacto número 1 tiene continuidad con el 2 y el 3 con el 4, y ambos tienen protección termomagnética. No solamente son seccionadores, o sea, no solamente son llaves de corte, sino que además protegen ambos polos, y eso es importante. ¿Está? Otras cosas más, el color del indicador ahí nos marca en verde porque al estar baja la termomagnética nos indica que no tiene tensión. ¿Está? Abajo o arriba, dependiendo de por dónde esté alimentado. Eso también recuerden. Una termomagnética puede ser alimentada tanto por arriba como por debajo. Solamente se debe aclarar. ¿Está? Bueno. Por otro lado, nos indica el estado en el que debe estar prendido o apagado. Es algo dentro de todo bastante obvio, pero uno, si no conoce, es muy importante saber interpretar los símbolos. A ver, esto es algo dentro de todo muy sencillo. Uno dice, está para arriba, está prendido, y está para abajo, está apagado. Pero nunca está de más saber qué es lo que representa cada símbolo. ¿Está? La IEC es la Comisión Electrotécnica Internacional. ¿Está? Solamente que está en inglés, por eso no está en el mismo orden. Y tengan en cuenta que el poder de ruptura es diferente en cada termomagnética. Fíjense que acá tenemos un poder de ruptura de 6.000, acá tenemos de 3.000 y hay otras de 4.500 que no sé si tengo actualmente. Esta, por ejemplo, es muy mala porque es de 1.500. Cuanto más grande sea el poder de ruptura, mejor. ¿Está? Es la capacidad de abrir de abrir el circuito cuando existe un cortocircuito. Acá, estas son de 4.000. Uy, no se ven. 4.500. ¿Está? No sé si lo alcanzan a ver. Sí. También la marca es curva tipo C, intensidad nominal 20,
tensión nominal de 230 a 400 volt de alterna, con una capacidad de ruptura de 4500. ¿Está? Bueno, fíjense que, bueno, después recuerdan que nosotros tenemos diferentes tipos de curvas en donde nos indican que la acción instantánea es de 3 a 5 veces la intensidad nominal. En la curva C la acción instantánea es de 5 a 10 veces la intensidad nominal. Y en la curva D es de 10 a 20 veces la intensidad nominal. Y después, bueno, en la parte de térmica tenemos de 1,1 a 1,4 veces la intensidad nominal. En la C de 1,13 a 1,45 en la intensidad nominal. Y en la curva D de 1,1 a 1,4 en la intensidad nominal. En este caso y en el primero, en la parte térmica son exactamente iguales. Sin embargo, la acción instantánea es lo que varía entre la curva B y la D. ¿Está? Su acción instantánea en la curva B es de 3 a 5 veces la intensidad nominal, y en cambio en la curva D de 10 a 20 veces la intensidad nominal. ¿Se entiende? Y estos son los diferentes símbolos que podemos utilizar para representar una termomagnética. ¿Está? Puede ser este de acá, o puede ser este de acá, que lo van a ver en su mayoría. Acá, por ejemplo, lo ven, esto de acá, ese de ahí, este de acá, no sé si se ve ahí, ese de ahí. ¿Está? Bueno, yo acá, claro, no tengo ningún tipo de termomagnética de corte bipolar que solamente proteja uno de los dos polos, porque eso, de lo que yo conozco, no se comercializa en Argentina, o por lo menos nunca he utilizado ese tipo de termomagnéticas. ¿Se entendió más o menos cómo funciona? Sí. Bueno, yo ahora... Sí, profe. Sí. ¿Sí, profe, dijeron? ¿O iban a preguntar algo que no escuché? Sí, profe, dijo. Ah, bueno, perfecto. No, Bueno, que entendimos. perfecto. Ahora yo les voy a mostrar un experimento que hice bastante casero, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están mal hechas ahí, en el sentido de que no se debe colocar un módulo toma de esa manera, los cables simples aislados no deben estar a la intemperie, o sea, fue solamente para experimentar, que quede claro eso, porque si ustedes lo ven es un desastre, o sea, eso no es una instalación fija, ni el toma corriente ese está colocado de manera permanente así, porque me echarían más o menos. Pero les voy a mostrar, lo que hice fue, yo tenía esta termomagnética, que de cuánto es. De 10. Exactamente. Esta termomagnética y una termomagnética, ¿cómo es que se llama? Me sale estadounidense, pero tiene otro nombre. Americana. Termomagnética americana. A ver si les puedo mostrar. Termomagnética americana. Son de este tipo así, muy similares, ahora la van a ver en el video. Y yo lo que quería corroborar era cuál de las dos accionaba primero, siendo ambas, porque esto es súper importante, siendo ambas de 10 amperes, porque si no, una podía accionar antes que otra. ¿Está? ¿Qué hice? Lo que hice fue colocarlas en serie a las termomagnéticas, es decir, primero coloqué una de las dos, independientemente de cuál, porque eso es indistinto, y posterior a esa coloqué la otra termomagnética nueva. Vamos a hacer una representación gráfica de lo que les estoy diciendo acá, que es esto. Hagamos de cuenta que esta es la que van a ver en el video. Esta es la nueva. Y esta es la termomagnética americana que yo les decía. Entonces,
A ver si puedo hacer menos zoom, imposible. Bueno, hagan de cuenta que ¿qué es lo que sucedía? Vamos a ponerlo así. La alimentación venía por acá, pasaba por esta termomagnética, salía por acá e iba por acá. Como vimos ya un circuito en serie, la intensidad solamente tiene un camino por recorrer. Por lo tanto, la intensidad va a ser exactamente la misma, tanto en esta parte, dentro de la térmica, acá, ahí en el medio, acá, por esta térmica y cuando siga. ¿Se entiende? Por lo tanto, por ambas termomagnéticas van a estar pasando 10 amperes hasta que alguna de las dos salte. ¿Está? Entonces, venía por acá, por ejemplo, yo puse línea por acá y neutro directo, que pase derecho, sin ningún tipo de protección. Entonces, ¿yo qué hacía? Conecté un calo ventor y una pava eléctrica al mismo tiempo, ambas al máximo, y en el momento en que yo levanté las térmicas, lo que hice fue generar un consumo mayor que la intensidad nominal a la cual que tiene esta termomagnética. Que esta es, Tenía como unos 15 amperes más o menos, ¿no? sí, 17, algo. Ahora les muestro el video. Pero sí. Y lo que yo quería ver era cuánto demoraba en... no tengo reloj acá para cronometrarlo porque el video arranca y después salta. Pero... ¿Cómo es? Yo quería ver cuál de las dos saltaba primero. ¿Qué mecanismo se accionaría en ese ejemplo? ¿Qué parte de la termomagnética? La térmica. ¿Por Parte qué? térmica. ¿Por qué la parte térmica? Porque le Por está dando calor. sobrecarga. Exactamente, ambos dijeron correctamente. Es una sobrecarga lo que se está produciendo y lo que hace es elevar la temperatura del bimetal, por lo tanto se arquea ese bimetal y logra despegar o sea, acciona el mecanismo interno de la termomagnética y abre el circuito. ¿Qué pasa? Yo lo que sí no podía probar en ese caso era, una vez que una de las dos termomagnéticas salte, yo ya no podía probar cuánto tiempo después iba a saltar la otra. ¿Por qué no podía probar eso yo? Porque estaba en serie. Exactamente. Entonces, venían pasando 17 amperes. Una de las dos salta y ya eso abre el circuito y por lo tanto no deja pasar más corriente. Entonces yo ya no podía... ¿cómo es? Probar cuánto demoraría, o sea, capaz que demoraba un segundo más en saltar y uno se quedó con la idea de que una salta antes que la otra y sin embargo solo le faltaba un segundo. Lo que uno sí puede llegar a hacer, pero es como un poco más... que tiene tal vez un poquito más de error, pero mínimo, es primero probar con una termomagnética, cronometrar cuánto tiempo demora y luego con la otra y hacer lo mismo, cronometrar cuánto tiempo demora. ¿Está? Ahora, lo que uno sí debe tener en cuenta es que una vez que uno ya hizo saltar una termomagnética, debe esperar a que se enfríe y esté a temperatura normal, a temperatura ambiente. ¿Se entiende? Porque si no, eso va a influir en el resultado de la medición, o sea, del experimento. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a tener un bimetal, o sea, el mecanismo interno ya va a tener temperatura. ¿Está? Entonces, me olvidé que les iba a decir. ¿Y cuánto tardó, más o menos? Ahora ahí lo vemos, así ya nos terminamos con los misterios y vemos el video. A ver, díganme si... ¿Lo ven ahí ustedes? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, díganme si escuchan, a ver. Bueno, hicimos una conexión directa desde esa térmica bipolar de 15 amperes, baja, pasamos por la... Si estás hablando no se escucha. No, el video habla. ¿Ustedes escucharon algo del video? No, por lo menos yo. Claro. A ver.
Vamos a hacer un experimento. Le voy a poner un cosito del auricular en el micrófono. Pinza amperométrica tenemos térmica vieja de 10 amperes. ¿Escuchan algo ahí? Sí, ahí se Sí, se escucha. escucha. Ah, bueno, esto es térmica de corte general de la casa, térmica de 15 amperes que está puesta para una bomba que hay, bueno, no importa para qué. Una térmica de corte bipolar, que es de donde yo saqué alimentación, solamente a nosotros en este momento nos interesa eso. Sacamos alimentación de acá. Bueno, hicimos la conexión directa desde esa térmica bipolar de 15 amperes, baja, pasamos por la... Tenemos línea que alimenta en serie ambas termomagnéticas y la pinza amperimétrica que está midiendo. Pinza amperométrica tenemos térmica vieja de 10 amperes y térmica nueva de 10 amperes. Tenemos un caloventor y una pava eléctrica. Conectamos, está todo al máximo. Y empieza. Fíjense, 17,57 amperes. ¿Está? A consumir 17,4 amperes. A ver, disculpen, quiero... Nueva de 10 amperes. Tenemos un caloventor y una pava eléctrica. Conectamos, está todo al máximo. A los 20 Empieza a segundos consumir conecté. 17,4 amperes. A los 20. Bueno, ahí sigue consumiendo, ahí está prendido el caloventor y prendida la pava eléctrica. La pava tiene como 2000 watts y el caloventor también, 2000 y algo. Fíjense, ahora... ¿Cuál dicen ustedes que va a saltar? ¿La nueva o la vieja? La vieja. ¿La vieja? La nueva. Ajá. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Y la vieja puede ser porque ya ya había andado funcionando, pero no sé. Ajá. Para mí la vieja porque está primera, ¿no? ¿Por qué qué? Porque está primera. Bien, a ver. Ahí saltó. Saltó la nueva. Que esté primero o segundo no influye por el hecho de que es un conductor más la termomagnética por dentro, ¿se entiende? Fíjense, 1 minuto 04 y lo prendimos... 50, como 50... No, Bien. sí, 50 segundos puede ser. Sí, 44, porque yo a los 20 segundos levanté la segunda térmica. Ah, los 20. Ajá. Y ahí levanté, Empieza a son consumir. 21 segundos que acá abajo están. 17,4 amperes. Y ahí saltó. Al minuto 4 creo que salta. Sí. Bueno, fíjense, no puedo hacerle suma a esto, pero es una chanchada. O sea, es solamente un experimento, no vayan a hacer esto porque es un peligro. Yo porque quería sacarme la duda. O sea, está todo así nomás, obviamente que esto no cumple ningún tipo de reglamentación. Pero bueno, me parecía una linda experiencia, ya que no podemos hacer práctica presencial, por lo menos que puedan ver este video. No tiene, les digo esto para que les quede claro que no tiene que ver cuál esté primera, sino el mecanismo interno que puede tener la termomagnética. A ver, yo digo que esta es nueva, la que saltó, pero es más nueva en relación que esta. Pero ambas son usadas las termomagnéticas. ¿Tá? Esa que vieron en el video que saltó, o no es la misma. Yo veo que no es la misma y yo. Ah, no, no es la misma.
Yo toda la vida pensé que era, quizás es la misma y le falta una partecita. Bueno, independientemente, no importa. No es la misma, pero no importa, no tiene... Para el fin didáctico es lo mismo, ¿está? Es una térmica nueva de 10 amperes y una térmica vieja. Lo único que me hubiese gustado probar es cuánto después saltaba la otra, ¿está? Fíjense que es más del doble. No, perdón. Es un poco... O sea, no llega a ser el doble de la intensidad nominal de la termomagnética, porque si fuese el doble sería 20. ¿Está? Son 17,4 habíamos dicho en el video. 17,4 en menos de 40 segundos o en 44 segundos salta la termomagnética. ¿Está? Siendo que pasan 17 amperes. El cable no tiene que por qué calentarse porque es de 2,5. ¿Y cuánto soporta un cable de 2,5? 21 amperes. Exactamente. Muy bien, exactamente. Bueno, vamos ahora a seguir. ¿Se entendió más o menos cómo funciona? Y acá, ¿cuál era el experimento? Tenemos ahora acá el otro tipo de simbología, se llama multifilar o unifilar, que es realizar el diagrama y en este caso cada una de las rayitas de los símbolos representa un cable, o sea que tenemos dos cables acá. En cambio, en este caso, cuando lo atraviesan dos rayitas, lo que nos está simbolizando es que son dos los cables que está representando, o sea, se repite esto dos veces. En vez de colocar esto, lo hacemos con un solo filamento, pero le atravesamos dos rayitas indicando que son en realidad dos conductores. ¿Se entiende? Esto nos sirve cuando ambos tienen las mismas protecciones, ¿no? ¿Se entiende eso? No, yo no entendí la diferencia entre uno y otro. Bien, fíjense que acá son diferentes maneras de simbolizar una termomagnética bipolar. Una termomagnética bipolar es esto que tenemos acá. ¿Está? Es esta, que corta dos cables. Vamos a suponer línea y neutro. Entonces, una manera es simbolizarlo de esta manera, o sea, esquematizarlo de esta manera, que es dibujar el gráfico, que lo vemos acá, dibujar este gráfico dos veces, en donde cada una de las veces que se dibuje simboliza uno de los cables, un cable y el otro cable, ¿está? Eso es con un esquema multifilar. Ahora, si nosotros lo queremos graficar con un esquema unifilar, es decir, con un solo filamento, realizamos un solo dibujito de esto, que el fin de esto es simplificar esquemas más complejos. ¿Se entiende? Porque cuando nosotros tenemos solamente que representar solamente una sola termomagnética, no hay tanto problema. Sin embargo, cuando tenemos muchas más y muchas protecciones en un tablero y demás, se empieza a complejizar bastante. Entonces se utiliza un solo diagrama, uno solo. Sin embargo, se le atraviesan dos rayas así, donde nos está mostrando que esto lo que está haciendo es pasar dos cables por este esquema. O sea, son dos cables en realidad los que están teniendo esta protección. ¿Se entiende? En caso de que yo tenga, por ejemplo, una termomagnética tripolar, que es decir, de tres polos, lo que yo debería hacerle son tres rayitas en vez de dos. Y si tuviese una tetrapolar, que sería algo así, pero todo junto, ahora les muestro, algo que esté todo unido acá, y bueno, obviamente que hagan de cuenta que está todo apretado así, en uno solo, tendríamos un diagrama en donde tenemos cuatro rayitas de estas. Esquemas
unifilares o multifilares. A ver si les puedo mostrar para que se hagan una idea de lo que les estoy hablando. Bánquenme 2 segundos. ¿Se entendió de igual manera la explicación o no? No hay problema si no, pero pues solo para saber. Sí, igual la diferencia es de que tiene un filamento tiene mucho, digamos. No Claro. la cantidad de conductores que pasa. ¿Cómo? No la cantidad de conductores que pasa, sino... Sí, es que es eso en realidad. filamento que tiene. No, en realidad es la cantidad de conductores. ¿Está? La rayita sí, pero como el de la izquierda tiene 2 líneas y el otro es una sola línea. Claro. Sí. O sea, a ver, la línea que las rayas que lo atraviesan indica la cantidad de conductores que tiene. ¿Está? Esto es una termomagnética de corte bipolar y esto es una termomagnética de corte bipolar. Simbolizan lo mismo, solamente que son diferentes formas de esquematizarlo. ¿Está? Ok, ok. Esto es algo más... esto es como más resumido y esto no. ¿Se entiende? A ver, quiero poder mostrarles esquemas que tengo hechos yo. Fíjense. Acá. Me enredo con los auriculares y se me complica. Ahí va. Tenemos, no sé si lo ven ahí, sí. Esquema multifilar a la izquierda y unifilar a la derecha. ¿Está? Fíjense que nosotros en un esquema multifilar nosotros tenemos como más detalle. No pretendo que entiendan todo lo que simboliza esto, yo les voy a explicar rápidamente, pero porque lo que quiero mostrarles es la diferencia o sea, cómo se simplifica un esquema a raíz de utilizar un esquema unifilar. ¿Está? Fíjense, nosotros acá lo que estamos mostrando es un circuito básico de alimentación. Tenemos el medidor, o sea, la red de distribución acá arriba. Medidor, entra línea, neutro en una red monofásica, estamos hablando, ¿no? Red de distribución trifásica, pero un domicilio con una instalación monofásica, o sea, 220, línea y neutro. Entra línea, neutro al medidor, sale a la termomagnética que tiene corte bipolar, línea, neutro, de ahí pasa al disyuntor diferencial y de ahí pasa a termomagnéticas que son ya los circuitos de la casa. ¿Está? Ahora, esto mismo yo lo puedo representar así. Entonces vemos. Bien, acá son 2 los cables que bajan en realidad. 2 porque acá tenemos 2 rayitas que entran al medidor. ¿Cuáles 2? Línea y neutro. De acá salen 2 cables hacia una termomagnética de corte bipolar, porque entran 2 cables. Van hacia el disyuntor, que es este de acá, salen 2 cables y van hacia 2 termomagnéticas de corte bipolar. Una de acá y otra acá. ¿Se entiende? Sí, lo resume con la cantidad de cables nomás que bajen. Claro, fíjense que acá yo tengo 1, 2, 3, 4 y acá tengo 1, 2 rayas. Sin embargo, esas rayitas de acá adentro nos simbolizan la cantidad de cables que cada una de las rayas representa. Eso es. Esta raya representa 2 cables, porque acá tenemos esas 2 liñitas que nos indica que son 2 cables. ¿Se entiende? Sí,
profe, se entendió. Perfecto. A ver si les puedo mostrar algún otro un poco más más complejo, que no son tanto más complejos, pero fíjense acá. Esto es trifásico. Tenemos una red trifásica de alimentación, saca 3 líneas, un neutro, entra al medidor de doble recuadro, por eso indica que, bueno, ya vamos a ir viendo después, pero que sea con doble recuadro, lo que nos simboliza es que es trifásico el medidor. Y fíjense la cantidad de cables que tenemos acá. Tenemos 4 que entran, 4 que salen y van a una termomagnética de corte tetrapolar. Tetra, 4. 1, 2, 3, 4. De ahí va a un disyuntor tetrapolar. Obviamente, bueno, no importa. A un disyuntor. Y de acá ya deriva a termomagnéticas bipolares, o sea, de 2 polos para instalación monofásica. ¿Tá? Tenemos 1, 2, 3 termomagnéticas. Fíjense cómo de todo esto pasamos a esto. ¿Está? En donde acá tenemos 4 conductores, medidor, 4 conductores, termomagnética de corte tetrapolar. Bueno, acá no se alcanza a ver, pero 1, 2, 3, 4 liñitas. Y después tenemos disyuntor, o sea, interruptor diferencial o disyuntor diferencial tetrapolar, y después termomagnéticas que bajan cables línea y neutro, y termomagnéticas bipolares 1, 2, 3, que es lo mismo de acá, 1, 2, 3. Bueno, y acá tenemos el esquema real de cómo se vería en un tablero esto, que es un lindo quilombo o enrío de cables. Bueno, entran del medidor a la termomagnética de corte tetrapolar, de acá salen al disyuntor y de acá salen a las diferentes térmicas. ¿Está? 1, 2, 3, que son estos de acá, los circuitos del domicilio. En caso de ser, bueno, eso, en caso de ser, por ejemplo, una instalación en un taller o algún otro tipo de lugar en donde se necesite una conexión trifásica, ¿cómo es? Se coloca alguna no me sale, alguna termomagnética tetrapolar que proteja una línea de toma corrientes para un taller, por ejemplo. Algo interesante que se puede ver es esto. Fíjense, esto de acá es un mecanismo acoplable que no sé si lo puedo sacar, no lo puedo sacar porque encima no traje, no tengo el bolso de herramientas acá, pero para que ustedes sepan que estos son mecanismos acoplables que sirven para acoplar a otro tipo de mecanismos. Entonces cuando esto salta, acciona lo que tenga acoplado, y por ejemplo hay diferentes usos, nosotros no nos interiorizamos en eso, pero ya sea o para cuando esto salta que active una alarma o algo, o que active algún otro tipo de mecanismos. ¿Está? Esto se saca, no sé si hay alguno que se le ha salido ya, pero fíjense que todos lo tienen. ¿Está? Esto es tipo algo de media vuelta y sale. Bueno, la verdad que no tenía pensado mostrarles esto como para... Pero fíjense que lo tiene tanto acá como acá.
Y después me gustaría que vean, yo después les voy a mandar algún video que me parezca que esté bueno para que vean, sobre cómo funciona la termomagnética, porque si bien nosotros lo vemos en dibujito y yo les muestro la termomagnética, desarmar una está bárbaro. Hay en el centro comunitario, pero bueno, acá no tengo ninguna para desarmar porque todas funcionan. Y está bueno que puedan ver eso porque ven los mecanismos. Por dentro son un poco más complejas, no es algo tan sencillo como esto que vemos acá. No es tan así, le falta, tiene una parte que en donde se llama apagachispas, que lo que hace es reducir el chispazo y o sea, proteger todo el mecanismo de que cuando hay un cortocircuito, por ejemplo, se producen chispas muy grandes. Hoy o ayer estaba viendo un video de un tipo que lograba quemar un fusible de 5000 amperes, se llama Photoinduction el canal de él. Y claro, tienen que tener, bueno, es abismal, tiene un banco de capacitores, bueno, un montón de cosas. Y es interesante cómo se ve, cómo cierra un circuito son todas animaladas, porque o sea, son llaves que cierran un contacto, pero los contactos más chicos son de este tamaño y acá el contacto es ínfimo, o sea, pero bueno, nada, es para que si les interesa chusmear y investigar que lo puedan hacer. No sé si tienen alguna consulta por el momento. Vamos a ver ahora lo que es el disyuntor diferencial. Yo mientras me pongo a ordenar. No sé si tienen alguna consulta, si no ya avanzamos. Bueno, disyuntores. Tenemos estos de acá. Cuando, por ejemplo, si nosotros tenemos un disyuntor no en este caso, no este porque este es de 40, pero suponiendo que este sea de 25 amperes y por él están circulando 32 amperes. ¿Qué hace el disyuntor? Si el disyuntor es de 25 y por él están circulando 32 amperes. ¿Se cortó o se me cortó a mí? Bien, no sé los demás si me escucharon, si escucharon bien, pero igual repito, pero no sé si. ¿Todos me escuchan? Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, les preguntaba, no sé a dónde Agustín, ¿sos? Sí. No sé dónde te quedaste en la pregunta o qué. Sí, en la pregunta. Bueno, suponiendo que es un disyuntor de 25 amperes, ¿está? Y por él están circulando 32 amperes. ¿Qué le sucede al disyuntor? Ajá, ¿alguna otra persona qué opina? ¿Qué le pasa y por qué? Puede ser que se queme porque no tiene que estar la termomagnética adelante del disyuntor. Ajá, por ahí va. Perfecto. Claro. Lo que sucede es o sea, el disyuntor no salta por sobrecarga o cortocircuito. ¿Está? Salta por una fuga. Entonces, lo que va a hacer. ¿Va a seguir pasando corriente? Claro, sigue pasando la corriente, o sea, los 32 amperes van a seguir pasando, aunque esto soporte 25. Se va a quemar, o sea, se va a empezar a recalentar. No es que a los 25,5 se prende fuego, explota, no, obviamente que no. Pero bueno, nada, no salta como si lo hace una termomagnética, porque una termomagnética lo que hace es eso, proteger de una sobrecarga, ¿está? Que es lo que estoy planteando yo, de decir, bueno, está hecha para 25 y pasan 32. Está habiendo una sobrecarga considerable porque no es 26 amperes, ahí está hilando muy fino ya. ¿Está? Yo les digo, bueno, es de 25 y están pasando 32. Son 7 amperes más de lo que está. Similar al ejemplo, bueno, no es similar porque, bueno, no nos vamos a poner en detalle, pero no importa.
¿Se entiende más o menos a lo que quiero llegar? Quiero que entiendan que un disyuntor no protege de una sobrecarga, se quema, pero no protege, no va a saltar porque estén pasando 32 amperes por él. ¿Está? Es por eso que, por ejemplo, lo que yo debo colocar es esto, que esta sí, de 25, y este que sea de 25 o superior. ¿Está? En este caso, así como está, esto de 40 y esto de 25, joya. Esto de, bueno, vamos a hacer de cuenta de que es una termomagnética de corte bipolar, ¿no? De 32 y esto de 40, joya. Esto de 40 y esto de 40, joya. Al borde, pero joya. ¿Está? Ahora, una termomagnética de 50, de 63, con un disyuntor de 40, se rompe el disyuntor. A ver, no se rompe automáticamente, se rompe si pasan más amperes que 40, y esto no lo protege porque es de 63, por ejemplo. En un caso hipotético, ¿no? Estamos hablando. Lautaro, si querés, tengo el ejemplo exactamente acá en casa de lo que no es. Ah, perfecto. Dale, no sé si... a ver. No sé cómo doy vuelta a la cámara. No sé si haciendo doble clic sobre la cámara o... Muestro con el delantero. Claro, ahí térmica de 40, alcanzo a ver. 40 y el disyuntor de 25. Claro. Bueno, ahí entra, fase y neutro, sale, y de ahí abajo no veo bien, pero está o está conectado, eso está puenteado, me parece. Sí, hay dos. Sí, bueno, no te voy a hacer probar ahora porque te va a quedar sin internet, pero hay que ver porque tiene pinta de estar puenteado ese disyuntor, porque por arriba sale y por abajo también sale neutro y... Salen dos neutros, dos corrientes. Claro, ¿está? Eso lo pueden probar haciendo... o sea, si está puenteado, ustedes pueden cortar el disyuntor y no se corta la luz. O sea, bajan el disyuntor y sigue habiendo luz en la casa. ¿Está? Ahí ya está, Daniela. Si después querés mandar, después cuando terminemos, me querés mandar una foto mejor, así lo vemos, porque... A ver si les puedo mostrar. Tiene pinta de ser clandestino eso. No, clandestina no, pero Yo ya la alquilé así. pero sí que esté puenteado. Más flojo de papel es ese instalador eléctrico. Están pagando poco, ¿eh? Está bien. A ver si les... Para mí lo de haber hecho el dueño así. Y mirá, más de una vez sucede eso. A Tranquila usted... que no te vamos a denunciar nosotros. No, es que tampoco tiene la culpa, o sea, que esté puenteado el disyuntor es más riesgo para ella que... O sea, no va a pagar menos por tener el disyuntor puenteado. Le estoy tratando de hacer... A ver si puedo. Tenemos... termomagnética y tenemos disyuntor. Y después tenemos termomagnética, circuito 1. Algo medio sencillo, ¿no? Termomagnética, circuito 2. Bueno, más o menos. En general, vamos a ver que los disyuntores tienen el neutro, nos piden neutro a la derecha. No sé si lo ven en este otro. Ahí, neutro a la derecha. Entonces, si bien el disyuntor es este, el del medio, el ID, interruptor diferencial,
venimos acá con neutro a la derecha y línea a la izquierda. Pero ¿cómo viene? Tenemos termomagnética de corte general, que es esta de acá. Yo primero les explico y después les hago suma si lo ven bien. Ingresan con línea, con alimentación por arriba, que es lo que viene del medidor. De acá salen con línea, pegan la vuelta así y con neutro. ¿Está? Y de acá, ¿cómo les puedo hacer? No quiero que se... Y tenemos bueno, salvando las desprolijidades, lo que a mí más me interesa es que entiendan más o menos cómo funciona esto. Tenemos térmica de corte general. De ahí viene, sale, o sea, acá tienen el ingreso, ¿no? Hablando de algo como normalmente se encuentra. Térmica de corte general, ingresa al disyuntor y de acá sale a las térmicas que sean los circuitos de la casa. ¿Cuál es el tema? Ustedes, hay muchas veces en las que salta el disyuntor, entonces llaman a alguien y lo que hace es puentear el disyuntor. ¿Qué significa puentear el disyuntor? Evitarlo. Una opción, o sea, la opción más visible es sacarlo directamente, y lo que hacen ustedes es unir este cable con este cable y este cable con este cable. Lo sacan y empalman directamente. Entonces no está. Ahora, como eso es algo muy evidente y uno no se puede ir con el disyuntor en la mano porque queda muy en evidencia lo que está haciendo, lo que hacen es, a ver si lo pongo, Unirlo pero sin sacar el... claro, agarran, vienen, puentean acá y vienen acá y puentean acá. ¿Está? Entonces pasan un cable, pasan otro cable, y esto, por más que corten acá, hagan de cuenta que lo sacan y ya lo están uniendo por afuera. Entonces esto queda inservible y es un peligro eso, gente. O sea, es muy importante que no lo hagan. ¿Está? Claro, así que si te quedas pegado ahí, fuiste. Claro, o sea, es no tenerlo. Lo que pasa es que vos después, por ejemplo, ponés el protector, o sea, la tapa y demás, y vos lo ves al disyuntor ahí. Entonces vos decís, sí, yo tengo disyuntor. Sí, cuando sacás la tapa ves los brutos puentes que tiene puesto. ¿Está? Y esto ocurre y existe en escuelas, en muchos lugares está esto. ¿Está? Y es un peligro. Es cómodo para una institución por el hecho de que, bueno, no, esto así no, porque esto es algo que uno no puede elegir cuándo puentear y cuándo no. Pero ¿qué se hace? Se pone, a ver si lo puedo graficar, ¿cómo les puedo explicar? Tenemos una termomagnética de corte general, el disyuntor, y acá tenemos una termomagnética puente, vamos a llamarle. Y después sí vienen las dos térmicas acá, que en este caso no nos interesan tanto, porque yo lo que les quiero mostrar acá es cómo funciona esta termomagnética puente. Esto viene así, salimos con línea acá, venimos acá con neutro, y de acá salimos para los otros lugares. ¿Está? Ahora,
Lo que hace esto es venir con un cable acá, con otro cable acá, y lo mismo acá. Si no me entienden, por favor díganme, porque necesito que esto lo entiendan. A ver si lo hago con virome se ve mejor, o con otro color, con violeta. ¿Qué hace esto? Cuando ustedes levantan la térmica esta, lo que hacen es cerrar el circuito que viene por acá, pasa por acá y va para acá. Cuando levantan la térmica, cuando hacen esto, lo que hacen es cerrar el circuito y lo que hacen es generar ese puente. Y puentean el disyuntor levantando esta térmica. Esto, a ver, nunca lo hagan, o sea, nunca puenteen un disyuntor, pero lo bueno de esto es que ustedes pueden puentearlo a elección. Entonces levantan acá y lo que hacen es puentear el disyuntor. Bajan y y empieza a funcionar el disyuntor. ¿Por qué? Porque la alimentación viene por acá. Cuando esto no está, cuando la térmica está baja, viene la alimentación, pasa por acá y de acá pasa para los circuitos. Además de eso va a contaminar acá arriba solamente, porque viene la alimentación así, pasa por acá y contamina acá y acá, pero no hay conexión entre estos dos. Cuando la térmica está levantada, ahí sí hay conexión entre este y este y este y este. ¿Se entiende? Y ahí sí se puentea el disyuntor. Ahí sí evitan el funcionamiento de esto. ¿Cuál es la utilidad que se le da a esto? Es la siguiente. Están en un, no sé, o sea, es el peor ejemplo, o sea, es un ejemplo muy peligroso, pero es para lo que se usa. Ya sea en una casa o en una institución, ¿qué se hace? ¿Qué hacen? Porque por favor no lo hagan, es agarran y ponen, tiene disyuntor la instalación y empieza a saltar un día de lluvia, por ejemplo, o lo que sea. Y no encuentran dónde está. Entonces dicen, bueno, puenteamos el disyuntor así ya no jode más. Bueno, sí, no es que no jode, está cumpliendo su función, que es proteger. ¿Está? Entonces, levantan el disyuntor, bajan el disyuntor o lo dejan levantado, no importa, eso es indistinto. Si lo levantan, vuelve a saltar, lo levantan, vuelve a saltar. Entonces lo que hacen es puentearlo al disyuntor. Levantan esta térmica. Al levantar esta térmica, lo que hacen es evitar que esto funcione y no los deje sin luz. Porque la alimentación que en principio venía por acá y sí o sí debía pasar por acá para ir hasta los circuitos seccionales, ahora al levantarse esta termomagnética, viene por acá, de acá pasa para acá, de acá para acá y de acá va para allá. ¿Se entiende? O sea, se ahorran el estar buscando la fuga de corriente. Exactamente, exactamente. Eso es lo que hacen. El tema es que la fuga de corriente es un riesgo inminente. Me salió hasta un verso y todo. ¿Se entiende? O sea, es algo que puede ser una boludez, llámese, no sé, ¿qué puede ser? No hay nada que no sea riesgoso, pero por ejemplo, no sé, un plafón elevado en altura que vos no lo tocás, excepto que vayas a cambiar el foco, o puede ser algo mucho más riesgoso, en niveles de riesgo inminente, es que sea, por ejemplo, la heladera. O bueno, si es un día de lluvia, no sé, que se haya mojado o electrificado toda una pared, por ejemplo. Y esa fuga va a seguir existiendo, no es que desaparece al puentear el disyuntor. Existe, solo que no los deja sin luz. Por otro lado, muchas veces uno logra convencer al cliente de que no debe hacer estas cosas corriéndolo por el lado económico, que es decirle, la fuga sigue existiendo,
Esa fuga es una fuga de electricidad que vos no estás aprovechándola y se está yendo. Sin embargo, la empresa distribuidora te está cobrando esa electricidad que vos estás consumiendo porque a la empresa no le importa cómo la consumí, si derrochándola o aprovechándola, no les importa, vos te la cobran igual. Entonces te conviene que tengas disyuntor porque en caso de que haya una fuga enseguida la detecta el disyuntor y no pagas de más. ¿Se entiende? Entonces es súper importante que hagan eso. Que lo ataquen por todos lados, que lo traten de convencer, no atacar, pero tratar de convencer, no sé si me explico, que lo hagan entrar en razón a la persona, porque es un peligro si no. Y bueno, nunca está el que te dice, pero si yo hace 15 años que no tengo disyuntor y nunca me pasó nada. Y sí, hace 15 años que manejo y nunca choqué y sigo usando el cinturón de seguridad. Pero bueno, no importa. ¿Se entiende más o menos cómo funciona el...? Yo sé que no es el mejor de los dibujos, después voy a tratar de hacerles algo un poco más... capaz que les puedo mostrar cómo funciona. Eso voy a hacer después. Capaz que armo algún tipo de maquetita ya que tengo las térmicas, disyuntor y demás. Así les puedo mostrar cómo funciona el puente y pueden entender cómo nada, eso justamente, cómo funciona un puente de disyuntor. De igual manera, ¿se entendió más o menos? Así que si vos vas y te encontrás con el que está puenteado es porque ya tenés que saber que tenés que buscar que hay un lugar que no está bien, que hay un punto de fuga. Mira, puede ser eso. A mí me pasó en una casa que yo fui y tenía este sistema. Una térmica para puentear. Porque ¿qué pasaba? Saltaba cada vez que llovía. Entonces, alguien, porque no sé quién fue antes que yo, le puso una térmica para puentear el disyuntor. Entonces, cuando se quedaban sin luz porque llovía, iban y puenteaban. ¿Cuál es el riesgo de eso? Que nadie se acuerda después de decir, puenteamos el disyuntor, vamos a bajarlo. Ni hablar de que sigue existiendo ese riesgo mientras la fuga esté, sigue existiendo. Eso es un tema. Y lo otro es que justamente pasa esto, la gente se acuerda de que tiene que ir a puentearlo porque se está quedando sin luz. Cuando ya tiene luz, se olvida de que puenteó el disyuntor y queda durante 2 meses el disyuntor puenteado. Ni hablar de que a veces queda mucho más tiempo, ¿no? Pero nunca uno vuelve a bajar el disyuntor, a bajar el puente y subir el disyuntor. Nunca hace eso. ¿Se entiende? Entonces no solo es un riesgo de la fuga que ocurre momentáneamente, sino que después, por más que esa fuga ya no exista, porque se secó, por lo que sea, el disyuntor sigue puenteado. ¿Está? Entonces eso es importante que ustedes le expliquen al cliente también. Que puede ser una comodidad en el momento. ¿Cómo? Sí, pero no deja de ser un riesgo. No, más vale. Debería estar prohibido porque la falla es por protocolo de seguridad que se acciona. O sea, si falla, si salta y corta, es porque es para lo que fue hecho o para lo que está. Por supuesto. Poner en riesgo innecesariamente, no sé, son cosas que a mí no me entra. El sentido común me indica que no sé, no puede ser. No, tal cual. A ver, que entiendan por favor que yo no estoy fomentando que lo hagan, solo les estoy explicando que cómo funciona por el hecho de que está bueno que ustedes cuando llegan a un lugar y se encuentran con esto no digan ¿qué es esto? No, ya sepan cómo funciona y cuáles son los riesgos que esto implica. Y es lo que dice Walter. O sea, el riesgo existe en todo momento. Ustedes por más que después se acuerden de bajar el puente y subir el disyuntor, en el momento que el disyuntor estuvo puenteado, que recuerden que lo puentearon porque saltó el disyuntor, y si saltó el disyuntor es porque hay una fuga, es un riesgo, porque esa fuga existe siempre, o sea, siempre va a existir, hasta que, bueno, no importa, siempre va a existir, ¿está? Entonces es un riesgo en todo momento. Los riesgos aumentan porque después uno se lo olvida puenteado y durante mucho más tiempo está puenteado. Pero eso no quita que desde el vamos eso sea
riesgoso y obviamente que está prohibido hacer esto, porque es, no sé, no les puedo decir que es manejar sin cinturón hasta que uno sabe que se va a chocar y ahí se lo pone enseguida, porque es más o menos una estupidez así, es más o menos decirlo. Pero bueno, no tiene mucha lógica esto, ¿está? Solo que quiero que sepan cómo funciona, nada más. Bueno, vamos. No sé si tienen alguna pregunta o alguna acotación para hacer. Si no. Igual, todo esto sería más culpa del electricista que fue a hacer eso, más que Sí, de sí. la persona, porque hay mucha ignorancia con todo esto también. Es que por supuesto. Porque la persona no sabe, Exactamente, capaz va y le dicen, pero de puro verso nomás. tal cual. Es que justamente quien se presta a hacer eso es quien tiene la conducta criminal, porque si vos Claro. sabés los riesgos, vos como profesional, si te llaman para hacer algo, y yo no sé, me parece que a mí, mi conciencia me indica que yo me negaría, no por unos pesos vas a hacer algo que después implique un riesgo que no podés dimensionar el riesgo que puede llegar a hacer en el Exactamente. futuro. Sí, sí. Uno, por ejemplo, a ver, uno puede llegar a un dominio. O sea, es cierto eso que dicen, creo que es. Ay, no me sale el apellido. Alegre, quien dijo primero. Sí, yo, Ajá. ¿Bruno es? ¿O Luciano? Ya no. Bruno. Bruno. Si no me acuerdo los nombres cuando le veo las caras, imagínense cuando solo los escucho. ¿Cómo es? Sí, obviamente es eso que dicen, o sea, ustedes como electricistas deben ser quienes evalúan la instalación y ponen los puntos y dicen, mira, esto no se puede hacer por tal, tal y tal motivo. Si la persona insiste, ustedes deben, bueno, cada uno verá qué hacer, ¿no? Pero yo, o sea, fomento que sean responsables en su accionar porque después recae en ustedes la responsabilidad de lo que hicieron. Y el cliente no puede evaluar los riesgos. Ustedes son quienes saben y ustedes son quienes pueden evaluar esos riesgos, no el cliente. Si ustedes le dicen al cliente, no le ponga disyuntor, que eso es más rompehuevo, te salta cada 2x3. Y el cliente dice, bueno, dale, entonces no le ponga. Pero no, o sea, bueno, ustedes saben que es muy lo más importante de todo para mí es hacer las cosas con responsabilidad y aprender a transmitirle al cliente la importancia de eso. ¿Está? Porque en eso radica un montón el hecho de que la persona acceda o no a instalar algo que tal vez sale un poco más o lo que sea. O sea, uno no discute de si poner un disyuntor o no, uno lo coloca. Pero digo, en muchos casos uno está haciendo, no sé, una reforma o lo que sea y vos ves que los cables son recontra finos y vos le decís, che, mirá, yo entiendo que vos estás con todos los gastos de la obra, pero tenés cables re finos, no sabemos en qué estado están todos los empalmes existentes, ya tienen sus años, la cinta pierde el adhesivo, entonces el empalme puede ser más débil, eso produce un recalentamiento de los conductores. Ahora tenés consumos más grandes, entonces tenés que ponerle cable acorde, porque antes venían de 2 y no de 2,5, y eso es así, o sea, antes eran de 2 milímetros y ahora son de 2,5. Bueno, así con un montón de cosas, ¿está? Y hay que charlarlo al cliente, no chamullarlo, pero sí explicarle, porque eso es increíble como uno le explica y el cliente entiende las cosas. Cliente, clienta, ¿se entiende? Es algo, o sea, que es importante eso. Así que bueno, nada. No sé en qué estábamos. Vamos a continuar con... no sé si tienen alguna otra cosa para preguntar. Bueno, disyuntor diferencial de fuga. Este dispositivo de protección está destinado a desconectar un circuito cuando en él se presenta una falla de aislamiento. La perilla del interruptor del disyuntor diferencial carga un resorte y cierra el circuito. La corriente que entra por el vivo y después pasa por el artefacto, por ejemplo una plancha, regresa completamente por el neutro. O sea que no existe ningún tipo de fuga.
Pero si en este trayecto se desvía algo de esta corriente y no regresa completamente, o sea, existe una fuga, se descarga de camino. Por ejemplo, la plancha tiene el aislante roto y al tocar a una persona descarga a tierra unos electrones, destrabará el cerrojo del resorte y abrirá el circuito. Este accionamiento se produce de acuerdo a la sensibilidad del disyuntor. Los que son aptos para las instalaciones eléctricas domiciliarias son los sensibles a 30 mA y su accionamiento en 30 milisegundos. Queda por ver el tema del el tiempo de accionamiento. Para mí es menor, pero sí es 30. Bueno, en el de la derecha poco y nada vamos a poder ver, pero son de 30 mA. Fíjense, a ver, sí, ahí se ve. Esto de acá, 30 mA, o dice 0,03 ampere, que después vamos a ver. Yo les voy a pasar un video para que vean Sistema Internacional de Medidas de Unidades, perdón, que es lo mismo, 0,03 ampere o 30 mA es lo mismo. ¿Está? Que eso lo que indica, perdón, es la sensibilidad del disyuntor. ¿Está? Es decir, cuánto debe fugarse, cuánta diferencia debe existir entre lo que va y lo que vuelve para que el disyuntor accione. A eso le llamamos fuga nosotros, a la diferencia que hay entre el paso de corriente entre un conductor y el otro, que para eso existen pinzas de fuga, pinza amperimétrica de fuga. Que son este tipo, que fíjense que a diferencia de la pinza amperimétrica común y corriente, abraza a ambos conductores, línea y neutro. ¿Se entiende? Línea y neutro. Bueno, acá no respeta código de colores, pero no importa. Hagan de cuenta, imagínense al negro de color celestito. Línea y neutro. Acá nos está indicando que hay una fuga mínima, absolutamente mínima, de 3,46 miliamperes, y el disyuntor salta a los 30. A ver, entre los 15 y 30 miliamperes de fuga. Es baja la fuga esta. Pero ¿es normal o tiene que dar 0 para que no está bien? no es, o sea, no es mucho. 3 miliamperes, 4. Ahora, no es, por ejemplo, 12 miliamperes. ¿Esto es miliamper? Sí, miliamper. Eso sí ya es un poco más, porque a partir de de la mitad de la sensibilidad, el disyuntor ya puede empezar a saltar, según normativa. ¿Está? Por lo tanto, si la sensibilidad es de 30, la mitad es de 15. Entonces, a partir de 15 mA ya podría saltar hasta 30. Si hay una fuga de 30, por ejemplo, 31, y no saltó, no funciona el disyuntor, o no se considera que funcione bien. ¿Está? Por eso es importante que sepan cómo funciona. A ver, este tipo de pinzas salen saladitas. Ya lo vimos en la otra clase, creo. Son media saladitas. Pinza, corriente de fuga. 21.000 pesos, 9.000. No, esta no puede ser. Bueno, pero ponele 15.000 pesos. 21.000 pesos. Fíjense que tienen, claro, no, esta no tiene escala, pero hay unas que tienen una escala de, por ejemplo, hasta 2 amperes, que es mínima esa escala, 2 amperes. Pero justamente es por esto, porque están hechos para detectar fugas, y una fuga de 2 amperes es una exageración, o sea, no una exageración, es algo muy grande. ¿Está? Bueno, estamos acá. Bueno,
constituye un núcleo toroidal de material ferromagnético abrazado por dos bobinas que se asocian en serie con el circuito protegido más una bobina diferencial. Este es el toroide, el círculo este de acá. Vemos que son dos bobinas en serie con el circuito. Uno es, o sea, hagan de cuenta que, a ver cómo les puedo mostrar. Esto que estamos viendo acá, lo estamos viendo, no, qué boludo. Lo estamos viendo así, ¿está? Entonces, línea, neutro, línea, neutro, línea, neutro, línea, neutro, ¿está? Entonces, tenemos, volvemos acá, dice, abrazado por dos bobinas que se asocian en serie, una, dos bobinas, fíjense el arrollamiento, bajan, y una bobina diferencial, bobina diferencial, que es esta de acá, ¿está? Esquema de principio de funcionamiento de un interruptor diferencial, a ver, P, pulsador de prueba, R, resistencia, es una resistencia acorde a la fuga. Fíjense, a ver cómo les puedo explicar. Acá lo que hace es producir una fuga interna en el disyuntor, y esa fuga se produce cuando nosotros accionamos el botón de prueba. ¿Cómo se produce esa fuga? Entre la línea y el neutro, pero una fuga determinada, una fuga de máximo 30 mA, y esa fuga la pueden lograr de acuerdo al valor de la resistencia que colocan acá. ¿Por qué cuando nosotros, acá está el por qué? ¿Por qué nosotros, Sí, se fue. y Se nos fue. espera. He vuelto, disculpen que cerré sin querer el navegador. A ver, presentar ahora, pantalla completa, compartir, ocultar. ¿Me ven bien ahí? Va, no a mí, a la pantalla en realidad. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, me olvidé en qué estábamos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el botón de prueba? Fíjense. ¿Dónde estoy? Acá. Fíjense, el disyuntor está para arriba, no está conectado, yo aprieto el botón y no salta. ¿Está? ¿Por qué no salta? Porque justamente yo lo que debería probar acá es producir una fuga interna, y esa fuga existe siempre y cuando haya alimentación. Si no hay alimentación, ¿qué es lo que se va a fugar? Si no hay nada que lo alimente. ¿Está? Entonces, tenemos el pulsador de prueba, la resistencia, el dispositivo de mando de la apertura del interruptor, C, que es esto de acá, el toroide, tenemos el devanado diferencial, que es el D, tenemos la corriente diferencial, que es la que circula por los cables de la bobina diferencial, y después veamos cómo opera el protector diferencial. Cuando la corriente atraviesa la bobina 1 origina un flujo Φ1, que sería este, y cuando la corriente atraviesa la bobina 2 origina un flujo en 2. En condiciones normales, cuando la corriente que pasa por uno y por otro son iguales, hay una corriente en cada una de las bobinas igual a la otra, y por lo tanto no hay una corriente diferencial. ¿Se entiende? Porque por una y por otra pasa lo mismo, y por lo tanto no hay una corriente diferencial por
toroide. Ahora, cuando la corriente que atraviesa la bobina 1 no es igual a la que recorre la bobina 2, se origina un flujo diferencial, ¿está? Que sería captado por esta bobina de acá. Si este flujo equivale a la sensibilidad del dispositivo, les vuelvo a recalcar, a la sensibilidad o un poco menos, es decir, desde 15 mA hasta 30, no a partir de 30, hasta 30, lo máximo que puede haber de fuga y que esto salta, o sea, y que sí o sí tiene que saltar es 30. Si hay más, bueno, obviamente que tiene que saltar, pero si hay, por ejemplo, 35 y el disyuntor todavía no saltó, no está funcionando, porque es una cuestión de seguridad para las personas. Si este flujo equivale a la sensibilidad del dispositivo, actúa el mecanismo de desenganche, dejando fuera de servicio el circuito o instalación eléctrica. El principio de la protección diferencial se basa en que el interruptor desconecta un circuito defectuoso cuando una intensidad a tierra sobrepasa el valor de la intensidad diferencial. En este sistema de protección, todas las masas de los aparatos deben ser puestas a tierra, que es conectarle la jabalina o la descarga a tierra a todo tipo de electrodoméstico que no sea de doble aislación. Por ejemplo, la heladera, el lavarropa, la cocina, qué sé yo, qué más. Ahora, para probar el disyuntor, ¿yo tendría que desenchufar la heladera y eso o no hay problema si yo lo pruebo con las cosas enchufadas? No hay problema que lo pruebes con las cosas enchufadas. Ahora, es mejor que vos pruebes el disyuntor sin tanta carga, es decir, no que tengas el aire, el caloventor, el termotanque, la planchita del pelo y todo enchufado y ahí pruebe. Porque cuando vos realizás una apertura de un circuito y por él estás pasando una determinada cantidad de corriente, lo que hace es, o sea, la corriente es tratar de seguir pasando. Por lo tanto genera un chispazo, un arco eléctrico que lo que hace es reducir la vida útil del electrodoméstico. ¿Está? Del electrodoméstico, no, perdón. Del disyuntor Del ahí. disyuntor. ¿Está? Entonces, siempre es mejor. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tener térmica de 40, térmica de corte general, disyuntor, térmicas, y bueno, hagan de cuenta que acá tenemos más térmica. ¿Está? Entonces tenemos térmica de corte general, disyuntor y 5 térmicas de circuito, por ejemplo. Si yo quiero probar esto no lo voy a hacer porque si yo hago acá, si bajo esta, dejo sin alimentación todo lo demás, si es que está todo bien armado, ¿no? Por lo tanto, yo cuando quiera apretar acá, me va a pasar esto. Voy a apretar, no va a saltar porque yo ya dejé sin alimentación al disyuntor. Entonces, lo que sí debo bajar es todo lo demás que va después del disyuntor, porque ahora lo único que quiero probar es que esto funcione. Entonces, bajo todas las térmicas que tenga después del disyuntor y pruebo acá. Pruebo y tiene que saltar. ¿Está? Claro, claro. Si yo aprieto y no salta, es porque no está funcionando, suponiendo que ya tenemos alimentación, ¿no? Si aprieto y no salta es porque no está funcionando el disyuntor. ¿Está? Igual que me dijeron que cuando lo pruebe, que no, cuando lo vuelva a subir, que no enchufe las cosas rápido, ¿entendés? Claro, lo ideal es que ustedes hagan esto, así como está, bajo esto, pruebo, saltó, joya, listo, funciona bien, levanto y ahí empiezo, triqui, y voy levantando todas las térmicas que yo tenga. Bipolares, unipolares, lo que sea, no importa. Acá yo les estoy tratando de dar un ejemplo lo más reglamentario posible, vamos a decir. ¿Está? No está mal si usted... A ver, si al cliente usted le quieren explicar y en vez de decirle, no, porque vos tenés que bajar todo esto y después tenés que apretar acá y después tenés que levantar acá, no. Se ahorran toda esa explicación y le dicen, vos apretás y tiene que saltar. Si no salta, está roto. Listo. Te puedo asegurar que eso es mucho más fructífero que ponerse a explicarle toda la razón de por qué tiene que bajar las térmicas, porque si no, lo embarullá y no lo hace.
Entonces es preferible que lo haga con todas las térmicas levantadas y que se asegure de que el disyuntor funcione. ¿Está? Pero bueno, eso lo van a ir viendo ustedes. Si el cliente o la clienta se marea con todo lo que le están explicando, reducen la información a apretarlo todos los meses y tiene que saltar. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Profe, una pregunta con Sí. el cable a tierra. El otro día fui al local y toqué la heladera y me dio una patada. Ajá. ¿Eso es porque estaba calzada y no me dejé pegada o porque cuando tiene la jabalina igual le da un poquito de descarga? Mirá. Era mala. La jabalina, o sea, que tenga jabalina una heladera o una instalación no, ¿cómo te puedo decir? No implica que a uno no le dé una descarga. Es decir, nosotros somos una resistencia, porque cuando tocamos algo, por ejemplo, descalzos, somos una resistencia entre lo que estemos tocando y la tierra. Tenemos un valor ómnico. Al igual que la heladera. O sea, el chasis con respecto a tierra. Pero al estar conectado ese chasis con respecto a tierra, la resistencia que tiene es mínima. Como nosotros vimos en los circuitos en paralelo, nosotros somos una resistencia en paralelo con la heladera. Respondiendo a tu pregunta, ¿vos podés estar calzado y que te dé una patada? Sí, porque vos podés o haber estado apoyado en otro lado, que eso esté generando una descarga, que con lo que vos estés calzado no sea totalmente aislante, no sea, por ejemplo, unos zapatos de seguridad, qué sé yo, o que vos tengas los pies un poco mojados y eso también genera una descarga. Tenés diferentes posibilidades que ocurran diferentes cosas. Si, por ejemplo, una heladera te da una descarga, es muy poco probable de que tenga disyuntor, porque debería saltar el disyuntor apenas te dé la descarga, o en caso de que tenga jabalina colocada y esté todo conectado a tierra, enseguida que la enchufen debería saltar el disyuntor. ¿Está? Una forma de probar eso es con una lámpara a prueba, que después, bueno, no sé si ya lo vimos, pero con ustedes no lo vimos, no lo alcanzamos a ver, me parece. Pero bueno, es una forma de evaluar si funciona o no si está conectado si está fugando electricidad o no una heladera, por ejemplo. ¿Está? Pero bueno, nada, es importante que esas cosas se controlen. Yo trabajaba en un kiosco, una vez saltó el disyuntor y cuando lo volvieron a levantar funcionaba, no funcionaba, daba luz, volvió la luz, pero uno probaba el botón de test y no funcionaba, no accionaba, no saltaba el disyuntor. Lo informé y me dijeron, no, muy caro es el disyuntor. Bueno, acá no, más caro le va a salir el juicio después, pero no importa. Bueno, por eso, yo no puedo creer que la gente priorice, no sé, La plata antes que la vida. sí, qué sé yo, es un desastre, pero bueno. Sí, estoy grabando. Bueno, seguimos. Bueno, no sé si se aclaró la duda o no. Sí, claramente no tenía ni disyuntor Claro. ni la jabalina. Puede que tengan jabalina y que a uno igual lo patee, porque no, que tenga jabalina no quiere decir que a uno no le vaya nada de corriente. El tema es que la diferencia de resistencia que hay entre el cuerpo de uno y el valor. Claro, la mayor parte se va a ir a tierra. Exactamente, la mayor parte. Eso es la mayor parte. Pero no todo. Entonces puede que te dé una descarga, que haya jabalina, pero bueno, en mayor medida se va a ir por la jabalina. El tema está, por eso yo siempre les digo que trabajan en conjunto disyuntor y jabalina. Entonces, si tienen jabalina y deberían tener disyuntor, enseguida que ocurrió la falla, la primera vez que
se puso a masa en la heladera, ahí debería haber saltado el disyuntor. Bueno. Vamos con esto de acá. Tenemos los bornes, que son las partes de arriba en donde van los cables. Fíjense, pulsar cada mes, marca Tubio, tenemos el modelo. Fíjense, F362, no sé qué significa, pero esto pueden ver que lo relacionan con el amperaje, o sea la intensidad nominal, y 0,03 la sensibilidad. De igual manera, esto es el modelo y es algo propio de la marca, no es algo general, ¿está? Así que es solo para que entiendan, o sea, es una curiosidad, pero no es algo que nosotros necesitemos saber esto de acá, sí lo que viene abajo. Intensidad nominal, IN, 40 amperes, o sea, lo máximo que pueden pasar son 40 amperes. Después se quema, ¿está? Ahora, después tenemos intensidad nominal de fuga o diferencial de fuga, o intensidad diferencial nominal. Ese triangulito lo que significa es un diferencial, o sea, una diferencia, ¿está? 0,03 amperes o 30 miliamperes, es lo mismo. Después tenemos UN, que es tensión nominal, 220 volt. ¿Qué tipo de corriente es? ¿Alterna o continua? Alterna. ¿Por qué es alterna? ¿Qué es lo que nos indica eso? Y por el voltaje, digo yo, porque es lo que se usa en una casa. Y los Ajá. continuos me dan a circuitos de celulares, qué sé yo, que dan 12 voltios. Bien, no, o sea, está bien relacionado, pero tranquilamente podría haber. Por el HZ Exactamente, pero es un error frecuente decir, bueno, si son 12 volts seguro es continua. Entiendo que uno está acostumbrado, porque qué sé yo, uno dice, bueno, 12 volts tiene una batería de un auto, eso es corriente continua. Sí, pero también existe 12 volts de corriente alterna, también pueden existir, es muchísimo menos frecuente, 220 volts de corriente continua. ¿Está? Pero en este caso puntual nosotros sabemos que es corriente alterna, no porque sean 220 volts, porque tranquilamente podrían ser de corriente continua, sino porque nos está indicando la frecuencia de esa corriente alterna, 50 Hz, exactamente. Y después tenemos una tensión de trabajo que es de 125 a 250 volts. ¿Está? Bueno, acá tenemos ahora simbología. Formas de simbolizar un disyuntor diferencial. Esto es con el esquema unifilar en ambos casos, este o este. Fíjense que son muy similares, son dos disyuntores. Acá estamos representando dos disyuntores, uno y otro por acá. Son dos maneras, acá tenemos una línea punteada y acá no, una línea continua. Fíjense que decimos que es bipolar porque tiene dos rayitas acá. Lo mismo acá, bipolar, pero no un esquema unifilar, porque fíjense que no tenemos las dos rayitas, sino que nos está mostrando los dos conductores por separado. Y acá un tetrapolar, que son 4, trifásico obviamente, pero es tetrapolar porque son 4 polos, 3 fases más neutro, y es un esquema multifilar, no es unifilar. ¿Está? Bueno, a ver, que creo que acá ya terminamos. Bueno, comercialmente se disponen de disyuntores diferenciales bipolares monofásicos y tetrapolares trifásicos. De entre 25, 32 no conozco, por las dudas no he visto. Sí, de 25, de 40 y de 63 amperes de intensidad nominal. Y de 30 mA, 100 mA y 300 mA de intensidad diferencial de fuga. ¿Está? O sea, 30, 100 o 300 mA.
Lo reglamentario para una instalación domiciliaria es 30 mA. Vienen de 10 también, ojo, falta acá. 10, 30, 100 y 300. Los de 10, por ejemplo, se utilizan en jacuzzis. Jacuzzis, sí. En un jacuzzi se utiliza de 10 mA. Son mucho más sensibles. ¿Está? De 30 mA en instalaciones domiciliarias. Y después lo otro es en industria, pero es algo más puntual, o sea, para diferentes lugares, no para todos lados. Porque, por ejemplo, por más que sea una industria, en lugares de acceso que va una persona, creo que también debe ser de 30. La verdad, no lo sé bien a esta parte de lo que es industria, porque no me dedico a esto, pero sí está en la reglamentación. No sé si en la reglamentación de instalaciones domiciliarias, porque justamente no es lo que nos compete, pero bueno. ¿Se entendió más o menos esto, cómo funciona un disyuntor? Lo que hace es censar lo que entra y lo que sale. A ver, uno dice que entra y sale, pero es eso, lo que circula, la corriente que circula, y en caso de que haya una fuga, hay una diferencia, y eso es lo que detecta, la diferencia. Por eso es un interruptor diferencial. ¿Se entiende más o menos? Sí. Entiende, profe. Buenísimo. Bueno, gente, yo después les voy a mandar unos links de unos videos que hice, que están en YouTube, en donde hablamos de los cables, hablo de los cables, qué tipos de cables hay, para qué se utiliza cada uno, y después, bueno, alguna actividad en donde yo les voy a hacer un cuestionario de lo que se hablaron en los videos, y la idea es que primero vean los videos, esto es importante, primero vean los videos, y una vez que vean los videos, yo les voy a después subir una actividad al Classroom para que puedan contestarla, y la idea es que, o sea, la idea no, lo deben hacer sin estar mirando los videos, porque la idea es eso, poder, no les digo evaluar, pero sí ver si lo vieron a conciencia, porque la idea es que ustedes después están laburando y no se pongan a ver los videos de YouTube cuando están laburando, sino que ya lo sepan eso, ¿está? Así que bueno, nada, por el momento sería eso. No sé si tienen alguna consulta, si no ya estaríamos. Bueno, profe, gracias. Nos vemos. Listo. De nada, nos vemos. Nos estamos viendo, Lautaro, cuídate. Gracias igualmente, hasta luego. Nos vemos. Chau, chau. Perfecto, nos vemos, Lautaro, hasta luego. Nos vemos, hasta luego.